En este día se celebra la memoria de San Clemente I, Papa romano y mártir. Clemente, cuarto obispo de Roma después de Pedro, Linus y Anacletus, se menciona en el canon romano. La carta que dirigió a los corintios para restaurar la armonía mental parece uno de los documentos más antiguos del ejercicio de la primacía. La escritura da testimonio del canon de los libros inspirados y proporciona información valiosa sobre la liturgia y la jerarquía eclesiástica. También menciona la muerte gloriosa de los apóstoles Pedro y Pablo y de los protomártires romanos en la persecución de Nerón. Etimología de su nombre. Clemente significa indulgente, generoso y viene de un término latín. El emblema que este santo tiene es una palma. En el martirologio romano, San Clemente I, llamado Clemente Romano para distinguirlo de Alejandrino, fue papa y mártir que gobernó la Iglesia de Roma en cuarto lugar después de San Pedro Apóstol y escribió una famosa carta a los corintios para fortalecer la paz y la armonía entre ellos. Si te parece interesante esta información, haznoslo saber con un like y comenta. En este día se conmemora la deposición de su cuerpo en Roma. La predicación de los apóstoles aún resonaba en sus oídos. Así, en el siglo II, San Irineo habla de Clemente, tercer sucesor de Pedro después de Linus y Anacletus, y quizás en su juventud, colaborador de Pablo. Pero solo una cosa es segura de él: el conocimiento profundo, revelado en los escritos de las Escrituras y también de los textos hebreos y no canónicos. Por tanto, se cree que llegó el cristianismo desde el judaísmo. Sabemos que su pontificado duró 9 años, bajo los emperadores Domiciano, Nerva y Trajano. Pero su lugar es grande en la vida de la Iglesia, que lo venera como uno de los padres apostólicos. Por la carta a la comunidad de Corinto, donde los pastores fueron despedidos por jóvenes cristianos turbulentos. Clemente no interviene mientras dure la persecución ordenada por Domiciano en el imperio. La paz volvió en tiempos de Nerva. Aquí está enviando a Corinto una carta escrita por él, pero presentada como una voz de la Iglesia de Roma. Consciente de su autoridad y responsabilidad. Recuerda el origen divino de la autoridad eclesiástica y las normas de sucesión apostólica. Condena la expulsión de los sacerdotes de Corinto y dibuja una imagen de toda la comunidad cristiana como modelo de fraternidad. Finalmente, aunque Clemente escribe después de la persecución, recuerda tranquilamente el deber de obediencia a los principales en los asuntos terrenales. La carta, más tarde llamada Prima Clementis, afirma después de los textos de los apóstoles la autoridad de los obispos sobre los fieles y el primado de la Iglesia de Roma sobre los demás. De hecho, se definirá como epifanía, es decir, manifestación del primado romano. Un documento que se difunde por todo el cristianismo antiguo y que sigue vigente en todos los tiempos. La voz de Clemente habla con una seriedad sabia, paternal, consciente de sus propias responsabilidades, firme en sus exigencias y al mismo tiempo indulgente en sus reproches. Todavía 70 años después, en Corinto, el documento se lee públicamente en las reuniones eucarísticas dominicales junto con las Escrituras. Poco se sabe sobre los últimos años de Clemente. Según una tradición del siglo IV, fue ahogado con un ancla al cuello en Crimea, su lugar de exilio, por orden de Nerva. Pero los hechos relativos se consideran legendarios.
Por otro lado, el historiador Eusebio de Cesarea y San Jerónimo dicen por unanimidad que Clemente murió en el año 101 y no hablan en absoluto del exilio y martirio. En el siglo IV se le dedicó una basílica en la colina Celiana en Roma, que luego fue devastada por un incendio en 1084. Y sobre sus restos, después del año 1100, se construyó la nueva basílica de 3 naves, luego restaurada extensamente en el siglo XVIII. Bajo su ábside, las excavaciones del siglo XIX han revelado partes de la basílica original, con pinturas murales anteriores a 1084. En todo momento la iglesia la sigue venerando con el nombre de Clemente Romano. Si te parece interesante esta información, haznoslo saber con un like. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete, comenta, así podremos mejorar el contenido de nuestras publicaciones.